Saludos amigos, que el Padre les bendiga en esta bonita hora y vamos a empezar una nueva porción de la Parashá. Pues hemos estado iniciando con lo que son las Parashá del libro de Vayikra, el libro de Levítico, y esta es la segunda Parashá acerca del libro de Levítico, o mejor conocido también como el libro de Vayikra. Entonces vamos a estar aprovechando lo que es el tiempo para el estudio. El día de ahora tuve muchas complicaciones con lo que es el asunto técnico para que pudiera quedar todo arreglado, porque hubieron varias cosas por ahí que estuvieron ocurriendo que hicieron más complicado lo que es toda la grabación. Pero bueno, ya con la ayuda del Padre estamos aquí para empezar un comentario más de la Parashá. Y esta ocasión va a tocar lugar a el título Tzab. Tzab, así como se escribe en el castellano, TZ, Tzab, lo que significa realmente es una encomienda. Entonces hablamos de una encomienda cuando delegamos a una persona el hacer algo. A ver, perdón, es que aquí se bloquea de pronto. Hablar de una encomienda es delegar a una persona lo que tiene que realizar y lo que tiene que hacer. Entonces esta parashá se está basando en el libro de Levítico, del capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 36. Y pueden ustedes consultar un cierre o una comprensión profunda de la parashá en Jeremías 7, 21, versículo 8 y versículo 3. Esta parashá tiene mucha similitud con la anterior que vimos de Vayikra, y ahorita vamos a hablar por qué. El primer pasaje que quise seleccionar para poder profundizar en esta porción es el capítulo 6, verso 8-9, que dice: habló ahora el Eterno a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En esta porción de las escrituras estamos viendo algo que aparentemente tiene relación directamente con lo que son los Korban, que estuvimos viendo en la parashá anterior todos los 6 tipos de Korban, que son los 6 tipos de ofrenda. Pero la cuestión en esta parashá, en Tzab, es que hay una gran diferencia con la parashá Vayikra, que es la parashá de la semana pasada. La diferencia está en que la porción de la semana pasada tenía que ver directamente y más explícitamente, con todas las instrucciones que el Eterno mandaba a través de Moisés para el pueblo de Israel. Cómo ellos tenían que presentarse ante la presencia, cómo el Corbán servía como un medio de acercamiento del pueblo a la presencia del Eterno, y todo el proceso que ellos tenían que llevar desde la selección de la víctima, del cordero, de la oveja, hasta el proceso en el cual se realizaba el acto de la ofrenda. Eran instrucciones totalmente directas para el pueblo de Israel. Pero en esta parashá nosotros vamos a ver que aquí vamos a aprender Torah acerca de las instrucciones que el Eterno manda por medio de Moisés, pero exclusivamente para los sacerdotes. Esa es la diferencia principal en esta porción, que la anterior estaba relacionada a las instrucciones para el pueblo, en cómo seleccionar la ofrenda y cómo llevarla, qué llevar, qué no llevar. Pero acá en esta porción vamos a hablar de cuando el Eterno da instrucciones de cómo deben de hacer las cosas los sacerdotes o los levitas. Esa es la diferencia que tenemos, y que aquí nos vamos a centrar prácticamente en los levitas. Entonces de esto podemos aprender 3 cosas importantes. La primera es que la revelación divina no viene toda de una vez, sino que la revelación divina viene paso a paso. No me he sentido bien, disculpas. Entonces, esto nos está revelando que en la primera porción que vimos de Vayikra vino una revelación, un conocimiento del procedimiento de lo que tenía que hacer el oferente. Ahora acá estamos viendo el proceso de qué es lo que tiene que hacer el sacerdote, cómo debía de proceder, cómo debe tomar la víctima y cómo tenía que sacrificarla. Entonces esto nos recuerda que la revelación de la palabra del Eterno viene paso a paso en nuestras vidas. Eso pasó justamente en cada uno de nosotros cuando conocimos de la palabra,
Cuando conocimos del Señor, no vino el conocimiento de la Escritura así de golpe, como quien dice, no llegó el conocimiento de la verdad todo en un solo día, en un solo momento, sino que el conocimiento de la verdad, la revelación divina, es como la santificación. Es decir, es un proceso constante y es un proceso progresivo en cada uno de nosotros. El conocimiento de la verdad nadie lo puede adquirir en un solo día, nadie lo puede adquirir en una sola charla. Es cuestión que con el tiempo, con dedicación y con esfuerzo lo va a poder adquirir. También es importante recalcar aquí en este pasaje que la Torá repite 3 veces la importancia de no dejar extinguir el fuego. Hoy vamos a hablar mucho acerca del fuego y de lo que esto implicaba en el Mishkan, que es el tabernáculo, y lo que implica también en la vida espiritual de un hijo de Dios. El tercer aspecto que podemos aprender es que el fuego del Mishkan había bajado del cielo. Es decir, el fuego que hacía arder el altar de bronce en el tabernáculo de reunión o tabernáculo de la adoración, no era un fuego que habían iniciado los levitas o que ellos hubieran dado origen. Este fuego realmente bajó desde la misma presencia del Todopoderoso. Los levitas lo único que tenían que hacer era suministrar leña para que el fuego nunca se apagara. Entonces, esto es lo básico que nosotros podemos aprender de este pasaje de las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros requerimos para poder sostener encendido el fuego? Bueno, todos sabemos que se requiere de leña. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la leña? Bueno, la leña es el producto de la vida y de la muerte de un árbol. Si un árbol no nace, no crece, no se fortalece, su madera no se hace resistente y dura, y si por último el árbol no muere cuando lo cortan, entonces nunca va a haber leña. Está escrito que la Torah es un árbol de vida. ¿Por qué? Porque crece, nace dentro de nosotros, el Eterno la hace germinar en nosotros, la hace crecer, la hace robusta, la hace fuerte, y después de esa Torah, esa palabra divina, esa voluntad de Dios que se expresa a través de su palabra, a través de sus mandamientos, lo que hace a nosotros es producir un fuego interior, encender un fuego interior que no debemos dejar apagar. El Proverbios 3:18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es decir, ¿qué es lo que requiero yo para encender el fuego celestial en mi vida? Requiero la palabra de Dios, requiero la palabra del Todopoderoso, porque es la palabra del Eterno la que viene y hace en el hombre una, por así decir, vaya la palabra, una combustión, un encender en nosotros, para que siempre estemos permaneciendo firmes en la profundidad de la Escritura y en la santificación y en la búsqueda continua del conocimiento. El Mesías también es comparado con un árbol, porque Él es la Torah hecha carne, y Él mismo dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Si la Torah es la provisión para el hombre, o sea, el alimento de vida, Él dijo ser el pan que bajó del cielo. ¿Por qué? Porque Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve todavía más fruto. Esto nos enseña que nuestra fe, o mejor dicho en el hebreo, nuestra emuná, nuestra obediencia en el Maestro, es la esencia que enciende el fuego divino en cada uno de nosotros. Debe ser nuestra preocupación que este fuego siempre esté encendido. Dijimos que en esta parashá íbamos a hablar acerca de la instrucción que el Eterno dio a los Kohanim, que son los levitas o los sacerdotes. Para sorpresa de nosotros, tenemos que entender que gracias al sacrificio del Mesías, cada uno de nosotros que estamos aquí estudiando este tema, este comentario de la parashá, cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que hemos sido llamados para ser un real sacerdocio, nación santa. Ustedes conocen todo el pasaje, pero me quiero quedar con la frase de real sacerdocio. Cada uno de nosotros fuimos llamados para ejercer un sacerdocio de parte de Yeshua. Un sacerdocio que no va conforme al sacerdocio antiguo, sino que dice la Escritura que es del orden de Melquisedec. Melquisedec, lo que quiere decir en hebreo, es rey de la justicia, rey justo. Entonces, esto quiere decir que nosotros como sacerdotes, bajo el sumo sacerdocio del Mesías, tenemos la necesidad imperativa y la obligación también en nosotros de mantener siempre el fuego encendido.
Así que la instrucción que aquí la Torah está dando a los levitas de que enciendan constantemente, que nunca esté apagado, que nunca cese el fuego, eso es una indicación para nosotros, que nunca debemos de dejar que el fuego se apague en nuestras vidas. Tenemos que fomentarlo y tenemos que hacerlo crecer cada día dentro de nosotros para poderlo transmitir a las demás personas. El fuego realmente es vida, porque el fuego produce una temperatura. Igual que el cuerpo humano requiere ciertos grados de temperatura para estar vivo, entonces nuestra alma también necesita esa temperatura que es el fuego espiritual que el Padre pone en nosotros, pero que nosotros tenemos que trabajar. O sea, no podemos decir que el Padre ponga su fuego, su espíritu en nosotros y dejar que Él siempre lo esté sosteniendo. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de hacer que ese fuego permanezca, crezca y abunde constantemente. El viento es un elemento importante también para sostener el fuego. No sé si ustedes han visto que cuando se va a hacer una carne asada o se va a hacer encender carbón, aparte de intentar encender el carbón, es bueno colocar un ventilador para que el aire que está ahí soplando haga un efecto de combustión más fuerte y el fuego pueda agarrar más recio. Resulta ser que la palabra viento en el hebreo se pronuncia como ruach. Este término ruach es lo que también se traduce en Reina Valera y muchas versiones más como espíritu. Así es, esto nos enseña que el Espíritu de Dios es importante para avivar a nosotros el fuego divino. O sea, ya aprendimos que necesitamos cada día abundar en el conocimiento de la Escritura, prepararnos más, leer las Escrituras, vivir las Escrituras, pero también estamos viendo que es importante que tengamos el Ruach o el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que lo pueda encender. Si llega a faltar el Espíritu de Dios en cada creyente, entonces en cada oración de nosotros el fuego termina apagándose. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no apaguen la presencia de Dios en sus vidas, porque la necesitamos. Una persona que ora pero que no procura que el Espíritu lo guíe, que no hay unción de parte del Padre en su manera de ser, en su manera de vivir, entonces no está haciendo el efecto de poder hacer sostener el fuego divino dentro de él. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Elohim, de Dios, que hay en ti por la imposición de manos. ¿Cómo vamos a avivar ese fuego que moró en el tabernáculo primero y que ahora tiene que morar en nosotros y permanecer vivo? Principalmente nos podemos preguntar, ¿cómo lo vamos a hacer avivar? La respuesta está en el conocimiento de la Torah y en la santificación constante por medio del Espíritu de Santidad. Cuando nos santificamos, cuando oramos con devoción, cuando oramos con todo nuestro corazón, cuando dejamos que sea el Espíritu el que nos guía a través de las Escrituras y ajustamos nuestra vida a los lineamientos del Señor, entonces nosotros estamos generando más leña para que ese fuego se pueda alimentar y pueda crecer. Este mandamiento está dirigido a sacerdotes y como dijo hace un momento, nosotros somos sacerdotes bajo el pacto mesiánico. Entonces uno tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, Levítico 6:15, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar, es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Eterno. Aquí se habla de todo lo que es el incienso que hay en la ofrenda de cereal. La ofrenda de cereal tenía que ser llevada con incienso. Según Rashi, esto nos enseña que todas las oblaciones, todos los ofrecimientos al Eterno tenían incienso. No solamente en la primera que está mencionada en la parasha anterior, lo que vimos en Levítico 2:1-2, cuando vimos la lista de los korban, de las ofrendas, cuando dice, cuando una persona ofreciere ofrenda a Yahweh, traerá incienso. ¿Qué es el incienso según las Escrituras? Según las Escrituras, el incienso está tipificando las oraciones de los santos, las oraciones de las personas que están obrando justicia, dentro de la justicia divina, que es la obediencia a la palabra. Entonces, cuando la Torah dice que nosotros tenemos que agregar incienso, acá lo podemos interpretar en nuestros tiempos, que no tenemos un tabernáculo, no tenemos templo para llevar a cabo todo el sistema de las ofrendas, es que nosotros lo que hagamos para el Eterno, el bendecir a otras personas, el tratar bien al prójimo,
el sustentar al necesitado, el ayudar al enfermo, tenemos que hacerlo utilizando incienso, es decir, utilizando nuestras oraciones, elevando nuestras plegarias, elevando nuestro clamor delante del Eterno, para que Él pueda obrar en favor de aquella persona por la cual nosotros estamos clamando. También dice Levítico 6:17, no se cocerá con levadura la ofrenda, se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Hay dos diferentes tipos de ofrenda en cuanto al nivel de la santidad. Hay ofrendas santísimas, en hebreo que se llama Kodeshim Kadashim, y hay ofrendas menos sagradas en el hebreo que es Kadashim Kalim. Son dos cosas totalmente diferentes. Habían ofrendas que se podían clasificar como sagradas o como santas, pero otras requerían de una mayor preparación y de un proceso completamente diferente, que eran las ofrendas que se le conocen como ofrendas de mayor santidad o santísimas. Las ofrendas más sagradas son las siguientes: la Olá, que esa la vimos en parte en la parasha anterior, que es la ofrenda de la ascensión. También el Hatat, que vimos la ofrenda de pecado, que es aquí en la ofrenda de Hatat, donde aparece por primera vez el término Cohen Hamashiach, que viene siendo el sacerdote ungido, que es en la ofrenda de Hatat, donde aparece la primera vez la expresión Mesías. Y que casualmente, cuando es la ofrenda Hatat, que es la ofrenda por el pecado, es cuando aparece Mesías, porque el Mesías tiene relación con erradicar el pecado. También vimos la ofrenda de Asham, que es la ofrenda por la culpa, el Shelamin Tzibur, que es la ofrenda de paz por la comunidad, y el Minja, que eran las ofrendas de oración. Esas son las que vimos así muy generalmente en la parasha anterior. Pero también están las ofrendas menos sagradas, que son las siguientes: la Shelamin Yachid, que es la ofrenda de paz de un individuo, de una persona; el Korban Todah, que es la ofrenda del agradecimiento; el Korban Bejor, que es un animal primogénito macho; el Maser Behemá, que es el diezmo de los animales; y la Korban Pesach, que es el sacrificio de la Pascua. Luego también en Levítico 6:18 dice: todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla, es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Hashem, todo lo que las toque quedará consagrado. Aquí nos está hablando muy importante acerca del consumo de la ofrenda. El consumo de la ofrenda lo hacía, ¿cómo se llama? El Kohanim, que es el levita, vaya. Entonces, el descendiente de Aarón con defecto que no podía oficiar. ¿Por qué? Porque un levita que tuviera un problema, un defecto físico, no sé, ustedes pueden ver en la Torah las indicaciones de que aún los levitas tenían que tener una condición física muy saludable, ninguna malformación, porque si había alguna malformación o algún mal congénito, entonces no podía oficiar como sacerdote. Pero sin embargo la Torah sí permitía que pudiese comer de la ofrenda, ¿sí? Sí podía consumir de las ofrendas. La Torah marca también diferencia entre el varón y entre la mujer. ¿Por qué? Porque bajo el ministerio levítico las mujeres no podían oficiar como sacerdotisas, podría ser la expresión. Ellas no podían ofrecer, simplemente el varón, porque la Torah marca el orden de... No es que el varón valga más, porque se puede malinterpretar a eso, sino que el Eterno hizo primero el varón y le da la autoridad de la bendición de ser la cabeza del hogar y la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza del hombre y el Padre es la cabeza del mismo Yeshua. Aquí vemos cómo la Torah marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante del Eterno en este mundo. El varón tiene una mayor responsabilidad para dirigir el culto en la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre los sexos en el servicio celestial según el orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal que actualmente estamos llevando a cabo. Está escrito en Gálatas 3:28: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno solo en el Mesías. Es decir, que bajo este régimen que nos está manejando ahora, que es el mesiánico de Yeshua, el orden de Melquisedec, no hay ninguna oposición o imposibilidad para que la mujer ejerza el ministerio. Podemos ver en el Brit Hadashah casos de muchas mujeres que eran profetisas. ¿Qué significa ser profetisa o profetizar? El que profetiza expone, habla la palabra del Eterno, habla la Torah.
Y eso lo quiero nombrar porque yo sé que hay diferentes posturas, puntos de vista, y hay quienes consideran que la mujer no debe de enseñar Torah, no debe de enseñar a otras mujeres, no puede enseñar a personas inexpertas. Realmente la escritura no prohíbe que la mujer enseñe. Lo que la escritura prohíbe es que la mujer ejerza dominio sobre el varón, ¿sí? Que la mujer ejerza potestad por encima del varón. Eso sí está en contra de las escrituras. Tiene que haber un orden. Es el padre, el Abba, el hijo, Yeshua, el varón y la mujer. Ese es el orden que el Eterno colocó, pero en ninguna parte bajo el ministerio o la orden sacerdotal de Melquisedec nunca se prohíbe que la mujer ministre. Al contrario, podemos ver muchísimos ejemplos en las escrituras de mujeres que, que ejercieron ministerio y ejercieron un llamado de parte del Eterno. Yo podría dar una clase entera de eso ahorita, pero no sería el propósito abarcarla para echar eso. Solamente consideren a Débora, que fue juez sobre Israel. Y fue la única mujer, Débora, que pudo hacer una unificación más grande en Israel y que ella juzgó sobre más tribus que todos los demás jueces. Podríamos hablar aquí de Ruth, de su valentía y su valor, la manera como ministró ante la presencia del rey, de Ruth, de las mujeres que acompañaban a Yeshua por donde quiera y que le servían, dice la escritura, de las profetisas que aparecen en el libro de los Hechos que anunciaban la palabra. Entonces vemos un montón y un sinnúmero de mujeres ejerciendo un llamado especial, ejerciendo un servicio para el Eterno y que nunca fue reprobado. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la escritura así lo enseña, lo digo porque la escritura así lo define. Entonces yo considero, conforme a las escrituras, que no es sano decir que una mujer no puede compartir la palabra, o que una mujer no puede dar un estudio de las escrituras, o que por el simple hecho de que una persona es mujer no puede dar a conocer la verdad del Eterno. La verdad del Eterno no es absoluta de un género sexual. La verdad del Eterno no está limitada a un grupo exclusivo de personas o a una tribu. La verdad del Eterno es libre para que todos la podamos hablar, para que todos la podamos ejercer, para que todos la podamos compartir. Cuando la Escritura nos invita a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, no establece géneros. Y yo creo que todos nosotros, hombres y mujeres, altos, bajos, morenos, claros, todos hemos recibido la palabra de gracia. Y de gracia es exactamente lo que hacemos. Entonces yo estoy muy feliz de ver que hay mujeres que están enseñando la palabra a muchas personas. Y yo anhelo con todo mi corazón que el Padre las bendiga, porque son mujeres valientes, porque necesitamos en el reino hombres y mujeres valientes que estén enseñando la palabra, como dice el apóstol Pablo, que insistan a tiempo y fuera de tiempo en todo momento. También Levítico 6:20 dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Eterno en el día de su unción. La 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Esto nos habla aquí que los sacerdotes comunes ofrecen esta oblación solamente en el día de su instalación en el ministerio. Había 24 clases sacerdotales que formaban todo lo que es el ministerio sacerdotal levítico de Israel. Entonces, cuando tocaba una clase sacerdotal ejercer, era cuando tenían que realizar esta oblación. Cuando le tocaba a tal familia subir a Jerusalén para el servicio sacerdotal, entonces llevaba a cabo lo que es el ritual y todo lo que viene siendo el corbán de la oblación. Pero sin embargo, el sumo sacerdote, que en este caso es Aarón, posteriormente Eleazar, y así sucesivamente, cuando fue transfiriéndose el sumo sacerdocio, el sumo sacerdote tenía que ofrecer la oblación todos los días. Esto era como una ofrenda perpetua para él, tal como está escrito en Levítico 6:22. El sacerdote que entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar, o sea, el que continúe con el sumo sacerdocio, la ofrecerá por ordenanza perpetua, será totalmente quemada para Yahweh. Esto estaba indicando que el sumo sacerdote, como un representante o como un intermediario, mejor dicho, entre el Eterno y el pueblo, tenía que estar constantemente purificándose, dando una oblación o una ofrenda delante del Eterno, a diferencia del resto de los Kohanim, de los demás levitas, que solamente tenían que hacer esta oblación cuando les tocase el turno de ministrar en Jerusalén. Esto que les pongo en pantalla son las clases sacerdotales. Eran 24 clases sacerdotales. Estas 24 clases sacerdotales tenían que ministrar dentro del ciclo anual del calendario hebreo. Las clases son las de
Joyarib, Joyarib, Jedaías, Arim, Seorim, Malquías, Mijamim, Cos, Abías, Jesúa, Secanías, Eliasib, Jaquim, Upa, Jezebel, Pilga, Imer, Esir, Afsés, Petaías, Ezequiel, Jaquín, Gamul, Delaya y Maasías. Entonces, como ven ustedes, son 24 clases, y cada clase tenía que ministrar durante 8 días, o sea, durante una semana en el templo de Jerusalén. Sin embargo, el año hebreo tiene alrededor de 50 semanas. Ay, me agarré aquí. 50 semanas. Entonces, ¿cómo 24 clases o 24 familias van a cubrir todo el año hebreo? Lo que pasa es que cuando terminaba, empezaban en Joyarib y terminaban con Maasías en la clase. Cuando terminaban Maasías, volvía a empezar otra vez el ciclo de la administración con Joyarib. Entonces, como continuaba el ciclo, quiere decir que cada una de las clases sacerdotales ministraba 2 veces al año. Aquí en pantalla les estoy colocando un calendario hebreo y el orden de administración por clase sacerdotal. Aquí, creo que se alcanza a ver el puntero. Sí, se alcanza a ver. Aquí en esta línea roja está indicando el orden hacia donde giraba. Cuando iniciaba el mes de Aviv, aquí está, el mes de Aviv, y aquí dice número 1, número 2, número 3, número 4, iban girando las clases sacerdotales, ¿sí? Entonces iban girando, y cuando se terminaba, llegaba a la 24, volvía a empezar otra vez las clases sacerdotales. Era como una manera de establecer el orden para que ellos pudieran ministrar de manera adecuada y de manera precisa. También dice la Torah: si lo ofrecen agradecimiento, entonces juntamente con el sacrificio de agradecimiento ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Aquí estamos viendo que es una ofrenda de agradecimiento. Las ofrendas de agradecimiento se expresan a través de una ofrenda de paz. Se llevaba un korban shalom, un ofrecimiento de paz, y el Salmo 107 nos ofrece 4 razones principales para que nosotros podamos ofrecer siempre una ofrenda de paz delante del Eterno. Una ofrenda de agradecimiento, una oración de agradecimiento, una tefilá que agradezca profundamente sus bendiciones. Y estas son las 4 razones. El Salmo 107.4 nos enseña que porque Él nos ha protegido aún en viajes de desierto. Tanto en la manera literal, cuando una persona atraviesa por el desierto, como en una manera espiritual. El desierto, el Bemidbar, en el hebreo, lo que está representando es un lugar desolado, un lugar triste, un lugar deprimente o un lugar de tribulación. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por un momento de tribulación, por un valle desolado, por un valle triste emocionalmente, y nos hemos sentido completamente devastados? El Eterno promete siempre protección hacia nuestras vidas cuando estemos pasando cualquier clase de desierto, y esto debe producir en nosotros que demos una ofrenda de agradecimiento al Eterno, una ofrenda de labios, una ofrenda que proclame y engrandezca su nombre. También nos enseña la Escritura que podemos entregarle una ofrenda de agradecimiento a nuestro Padre porque nos ha liberado de la presión, de la muerte y de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros también no hemos pasado por momentos tan difíciles en el cual podremos decir, bueno, el Eterno me libró de la muerte, del peligro? Aquí en Reynosa es muy peculiar eso de las balaceras. A veces está el fuego abierto, y yo me he sorprendido de que justamente por donde paso, después de haber pasado, me entero de que en cuanto yo pasé empezó una balacera en ese lugar, pero el Padre protegió mi vida. Es decir, me libró de la muerte, me libró de las tinieblas. ¿Cómo no agradecer al Padre? ¿Cómo no expresarle nuestro agradecimiento de cuántas veces Él nos libra de tanto peligro, de tanta aflicción? Y pasamos a veces, como dice el salmista, aunque ande en valle de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. También dice la palabra que tenemos que aprender a ser agradecidos cuando hemos sido sanados de una enfermedad. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que Yeshua sanó? Y que solamente uno volvió en agradecimiento, uno que volvió a traer su corbán de agradecimiento, su ofrenda de agradecimiento. Y los 9, ¿dónde están? Los demás que habían sido limpiados. Solamente uno tuvo la virtud y la bendición de agradecer.
porque estaba consciente que cuando uno recibe una sanidad, recibe una transformación en su vida, uno tiene que vivir agradecido al Padre Celestial. Y el último dice, por haber sido protegido en un viaje marítimo. O sea, en el sentido literal, cuando uno está protegido en un viaje en el agua, como también cuando uno es protegido en medio de la confusión. Los mares siempre van a representar las grandes multitudes, las grandes confusiones. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos hemos confundido por tantas situaciones, por tantas cosas? Pero en medio de todo eso vemos la protección del Padre en nuestras vidas. Y es que nosotros tenemos que aprender cada día de nuestra existencia a vivir agradecidos con lo que hemos recibido de parte del Eterno y con lo que Él también ha hecho en nuestras vidas. Pero la persona que coma la carne del sacrificio, de las ofrendas, dice Levítico 7:20, de las ofrendas de paz que pertenecen al Eterno, estando impura, esa persona será cortada de entre su pueblo. Aquí se habla de la impureza ritual del cuerpo de una persona. El castigo del caret, así se le llama del caret o el cortamiento, implica que su alma sea cortada de su fuente espiritual, su fuente principal, y que reciba un castigo directamente del cielo. Es decir, una persona que participaba indignamente de una ofrenda, o que ofreció una ofrenda indignamente puede ser también que la ofreciera simplemente, por obligación. Esto ya no es de un corazón agradecido, eso ya no es de un corazón que quiere adorar al Padre, sino que hace las cosas por manera rutinaria. La Torah marca que tal persona tiene que ser cortada, caret, tiene que ser excluida de su fuente principal. Entonces, ¿qué es comerse una ofrenda impuramente? En 1 Corintios 11, 27, 32, Pablo nos habla acerca de esto. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Es decir, el actuar con negligencia dentro de una cosa tan sagrada como es un corbán, como es una ofrenda, y en el caso de la conmemoración del Pesaj, que es lo que vamos a estar llevando a cabo dentro de poco, el actuar de una manera indigna, sin hacer conciencia de lo que se está haciendo, sin haber una preparación espiritual, es una cosa tan triste, tan devastante, porque simplemente lo que acarrea lo que la Torah dice, ser cortado de las bendiciones, ser cortado de la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque dice Pablo, por esta causa, por el que tanta gente lleva a cabo una instrucción del Eterno de manera equivocada, o sea, de manera impropia, las Escrituras, esa es la causa de que hayan enfermedades, de que hayan débiles, y aún dice Pablo, es la causa de que muchos duermen. ¿Por qué? Porque a veces la gente hace las cosas a la ligera o a la se va, o sin estar consciente de lo que están llevando a cabo en ese momento. Es un acto sagrado. La conmemoración de Pesaj es un acto altamente sagrado, sumamente solemne y sumamente especial, que no se puede hacer nada más así porque sí, o cenar por cenar, o brindar por brindar, o cortar ¿cómo se llama? El pan sin levadura nada más por cortarlo. No, esto no es una ceremonia para invitados, esto no es una ceremonia para divertirse. Esto es un momento especial, un momento solemne que requiere de respeto, que requiere de santificación, que requiere de preparación espiritual y preparación escritural en nuestras vidas. Entonces, nunca tomemos una ofrenda impuramente, nunca participemos de ella indignamente, sino que participemos bajo conocimiento, porque quien participa indignamente, dice la Escritura, acarrea solamente juicio para sí. Cuando nosotros participamos todos unidos del Pesaj, estamos declarando una unidad, que tenemos un mismo Elohim, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Mesías. Entonces, en Corintios estaban celebrando el Pesaj, que es la fiesta de Pesaj, pero después surgían pleitos, divisiones, chismes, calumnias. Había que un hombre estaba con la mujer inadecuada, la mujer del prójimo, codiciando, haciendo un sinnúmero de cosas que contradicen las Escrituras, que
Es todo lo contrario de obedecer, y eso es exactamente lo que atenta contra la unidad del espíritu. Eso es participar de una ofrenda bajo estado de impureza, y es un acto reprobado totalmente por el Todopoderoso. Entonces, a lo que vamos acá es que no podemos estar predicando una cosa, ¿sí? Y estar viviendo otra. No podemos predicar la palabra del Eterno y estar viviendo en contra de la voluntad del Eterno. O se hace una cosa o se hace la otra. O prácticamente así como decimos, o somos o no somos. Versículo 26 dice, y no comeréis la sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en que habitéis. Este mandamiento de Levítico nos está diciendo que el consumo de la sangre está completamente prohibido en las Escrituras. En ningún momento se nos da permiso de comer sangre. Ahora dirá mucha gente cristiana que está viendo este video, pero en el Nuevo Testamento ya las cosas son diferentes, ya podemos comer de todo, ya quedó todo santificado. Vamos a ver qué dice la Escritura en Hechos 15, 20, 21, que es el Concilio de Jerusalén y que son palabras muy citadas en el cristianismo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, sino que se les escriba a los creyentes que se estaban convirtiendo de entre las naciones al Dios de Israel, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí encontramos que las personas que se estaban convirtiendo entre los griegos, entre los turcos, entre los italianos, entre los romanos, toda esa gente que venía de un contexto gentil y que se estaba acercando al Dios de Israel, a la fe del Dios de Israel, la fe hebrea, establecen un precepto de que ellos se abstengan de sangre. Y aquí vienen varias cosas, que es apartarse de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de sangre. 4 preceptos. Pero realmente el creyente no está obligado solamente a cumplir 4 preceptos. Hay muchos preceptos que aquí en Hechos capítulo 15 no se mencionaron y que en las iglesias se llevan a cabo, y qué bueno que se llevan a cabo, como por ejemplo el diezmo. Es algo que aquí en Hechos 15 no se menciona, pero es algo completamente bíblico, es algo que se tiene que hacer. Las ofrendas también voluntarias, las ofrendas de corazón, cuando se apoyó el ministerio a través de una ofrenda financiera. En Hechos 15 no viene, no dice como mandamiento que tienen que ofrendar, pero qué bueno que la gente se le enseña. ¿Por qué? Porque se enseña el principio de la generosidad y el principio básico de la Torah, que es ofrendar algo al Eterno, ofrendar de lo que hay en nosotros. Entonces aquí cuando vemos que a los creyentes se les enseña que no participen de sangre, ¿qué es lo que está haciendo Santiago, que fue el que declaró estas palabras? Está conectando la enseñanza directamente con la Torah de Vayikra, de Levítico, y está conectándola con esta parashá donde se dice no deben de comer nunca nada de sangre. ¿Por qué no pueden comer sangre? Podría preguntarse uno. ¿Por qué dijo Santiago o Jacobo que se apartaran de los ídolos, de la idolatría, que no fornicaran, que no comieran la carne de animales estrangulados o ahogados? ¿Por qué dijo todo esto? Porque Moisés, es la respuesta de Jacob, porque Moisés desde tiempos ya antiguos tiene en cada ciudad quien lo esté predicando. Es decir, lo que está diciendo Jacob es, por lo pronto ustedes no van a fornicar, no van a comer carne de ahogado, no van a ejercer idolatría y ni coman sangre. A final de cuentas, ustedes tienen en sus ciudades quienes enseñen Moisés, quienes enseñen la Torah de Moisés desde tiempos antiguos en cada una de sus ciudades. Esto quiere decir que la instrucción del Eterno viene progresivamente a la vida del creyente. Ya lo había dicho en el punto anterior, la revelación del Eterno viene despacio en nuestras vidas, así como en la parashá anterior vimos los mandamientos con relación al pueblo, ahora son los mandamientos con relación al sacerdocio. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, no recibimos el conocimiento de la verdad así, de golpe, todo completo. Ya sé toda la Torá, ya sé todo el Nuevo Testamento, ya sé todas las enseñanzas del Mesías. No es cierto. Fuimos aprendiendo poco a poco, fuimos descubriendo más, fuimos abundando en la Escritura. De igual manera, los primeros creyentes que se estaban convirtiendo entre las naciones estaban aprendiendo poco a poco las Escrituras. Hechos 15, 20, 21 no es la resolución única y final que los creyentes solamente toda su vida iban a obedecer 4 mandamientos. No es así. Hechos 15 establece el fundamento sobre el cual debe de empezar a caminar una persona recién convertida. Una persona recién convertida debe de empezar a vivir en base a estos 4 preceptos. Apártese de la idolatría,
apartarse de fornicación, no comer ahogado y no consumir absolutamente nada de sangre. Esos son los 4 pilares fundamentales. En base a esto, el conocimiento de la escritura va llegando más y la persona se le va enseñando más instrucción, más Torah, que es lo que significa. ¿Por qué? Porque está escrito, aquí dice, porque a Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique. Y luego abunda Jacob al decir, donde es leído cada día de Shabbat, cada Yom Shabbat o día de reposo. Es decir, lo que está diciendo Jacob, ustedes van a establecer estos primeros 4 principios en los cuales está no comer sangre, pero ustedes tienen en sus ciudades quien les hable de la Torah de Moisés, quien les predique y lo hace en día de reposo. Esto nos indica que los primeros creyentes que se estaban convirtiendo en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Galacia, en Roma, en Bitinia, en todos esos lugares en el Ponto del Asia, esa gente de un origen gentil, que venía de familia gentil, pero que se estaba acercando al Dios de Israel, esa gente se estaba reuniendo en Shabbat, en el día de reposo, porque Jacob dice, ustedes en Shabbat tienen quien les enseñe de Moisés, ustedes empiecen con esto, no se apresuren a querer abrazar la Torah así de golpe, a querer obedecer todo de golpe, no lo van a entender. Y no se trata de obedecer de golpe, se trata de obedecer mandamiento por mandamiento, despacio a despacio, para que haya una comprensión espiritual en la persona, una razón del por qué. Entonces, aquí vemos que los primeros creyentes aprendían Torah en abundancia, pero que lo hacían poco a poco, premeditadamente y bajo una sinceridad de querer siempre saber la verdad. Así como los bereanos, que cuando Pablo les predicó, ellos no creyeron todo así de golpe, dije, no recibieron la revelación así porque sí. Ellos escudriñaron para ver si las palabras de Pablo coincidían con las escrituras. ¿Con cuáles escrituras? En aquel tiempo no había Nuevo Testamento. Ellos corroboraban las palabras orales de Pablo con lo que decía la Torah de Moisés y los profetas de Israel. Entonces ellos comparaban, Pablo dijo esto y esto y esto, vamos a ver si la Torah lo habla, lo testifica, si los profetas lo testifican. De esta manera era el crecimiento espiritual. No quiere decir que solamente los creyentes primeros obedecían 4 mandamientos. Eso es una doctrina que yo llegué a escuchar en el cristianismo, de que Hechos 15 establecía nada más lo único que los cristianos necesitaban para su vida espiritual. Ahí no dice solamente lo que necesitan, ahí nos está enseñando lo que necesitan básicamente. El conocimiento y la revelación de la verdad es progresiva y es aumentativa en la vida espiritual. Luego ese Levítico 8:28, retomando la parashá, después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y los quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para Yahweh. La ofrenda de consagración tiene que ser quemada sobre la ofrenda de ascensión. Esto revela que el sacerdocio o el servicio ministerial está basado sobre una entrega total. Quiere decir esto que nuestra entrega, nuestro servicio por el Eterno, está basado completamente sobre una entrega entera y total. Nadie puede servir al Eterno o decir que le va a servir, que le va a adorar, si no hay una entrega total. Cuando nosotros conocimos de la palabra, el Eterno no pidió nada más un poquito de nuestro corazón, un poquito de nuestro entendimiento, un poquito de nuestro amor. Él demandó todo de nosotros. Y en cambio Él nos dio a nosotros toda la bendición de su palabra. Poco a poco nos la fue dando la bendición de conocer más y más su palabra. Entonces, para que nosotros podamos servir al Eterno, ministrar la palabra, tiene que haber una entrega total de parte de nosotros. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La unción fue rociada tanto sobre Aarón como sus vestiduras. Esto nos enseña que hay una unción personal y hay una unción ministerial. ¿Cuál es la unción personal y cuál es la unción ministerial? La unción personal es la que recibimos todas las personas que hemos llegado a reconocer a Yeshua como nuestro Mesías y como nuestro Salvador personal. Es ahí que conocemos una unción de parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos unge, Él nos separa, Él nos consagra como pueblo suyo, como ovejas de su prado, y nos sostiene con su Espíritu. Eso es recibir una unción personal. Pero recibir una unción ministerial es algo completamente diferente y mucho más superior. Es recibir una unción
no solamente de separamiento como oveja suya, sino una unción que nos capacita y que nos lleva al servicio ministerial. Como en el caso de David, él recibió una unción especial de parte del Eterno. Él recibió una unción para ser rey de Israel. Los profetas también recibieron una unción ministerial, recibieron una unción especial y diferente para poder ministrar a la casa de Israel. Cuando Isaías fue llamado al ministerio, la unción ministerial vino a su vida a través de cuando un ser ardiente colocó un carbón encendido en su boca y le dijo: tu culpa, tu vida es limpia para que hable la palabra del Eterno. Entonces, todos tenemos una unción personal porque Él nos ha ungido con su presencia, ha derramado su espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero cada uno también podemos tener la bendición de recibir una unción ministerial. Pero esta se va a adquirir principalmente cuando en nosotros esté el anhelo de servir al Eterno. ¿Y cómo vamos a servir al Eterno? A través de una entrega total, a través de una entrega completa a nuestro corazón. Entonces Él derrama sobre nosotros una unción ministerial, que es una unción especial para buscar su rostro. Con esto termino en 1 Pedro 1:2, de que todos hemos sido rociados con la sangre del Mesías, así como Aarón y toda su familia, los levitas, tenían que ser rociados con la sangre como una manera de santificación, de apartamiento y de consagración para la obra del ministerio. 1 Pedro 1:2 dice de nosotros: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros también fuimos rociados con la sangre de Yeshua, y de esta manera se cumplió el ritual que la Torá demandaba, que todo aquel que ejerce sacerdocio tiene que ser rociado con sangre. Bajo el sacerdocio de Yeshua, nosotros también fuimos rociados con sangre a través del sacrificio de Yeshua, que nos garantiza la esperanza de la resurrección y de la vida venidera, y sobre todo de ejercer un sacerdocio especial, un sacerdocio único, un sacerdocio especial, el sacerdocio del orden de Melquisedec, del Rey de justicia, del Rey justo que esperamos que venga pronto, que nos restaure, pero por lo pronto nos ha dejado un tzebat, una encomienda. Y nuestra encomienda es hablarle a cuanta persona podamos y encontremos acerca de la verdad de la palabra. Hablarles de Yeshua, de lo que Él es y de lo que Él hizo y de su legado de obediencia al Padre, y que así nosotros tenemos que ser obedientes y andar en luz y en rectitud como Él anduvo, que podamos cumplir nuestra encomienda, la encomienda que Él nos dejó de ir a ser talmidim, a ser discípulos por las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él mismo nos ha mandado. Que tengan un bendecido fin de semana, como siempre. Un abrazo a la distancia a todos y sobre todo, Shabbat Shalom. Hasta luego.